Vamos a leerlo, Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. Vamos a ver cómo Dios nos enseña cómo protegernos en lo espiritual. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, que es lo que vamos a ver hoy. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a ver esto, vamos a ir al primer pensamiento, al primer punto de estos sermones en serie que vamos a traer los domingos. ¿Qué es la justicia? Porque hoy vamos a ver justamente, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice vestidos con la coraza de justicia. Vamos a verlo. El domingo pasado recuerda que era el cinturón de la verdad. ¿Amén? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia, el significado, si lo buscamos en un diccionario, dice dar a cada uno lo que corresponde, respetando la verdad. Bueno, la verdad es la siguiente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bien, este versículo es verdad y nadie merece el cielo, ninguno de nosotros merece el cielo, el ser humano no lo merece, pero a través de Cristo nosotros somos justificados. Significa que Cristo muere en la cruz, se interpone entre Dios y el hombre y a través de la sangre de Cristo, a través de este sacrificio que hizo Cristo, Dios nos ve a través de Cristo y nos ve justos. O sea, hermanos, estamos hablando que a través de la sangre de Cristo somos justificados. Vamos a ir entrando al sermón y va a ver que ahora se va a empezar a desarrollar un poco más profundo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, ahí está otra vez la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra versión, que es el lenguaje actual, es un poco más sencillo de entenderlo, dice, Jesús por amor a nosotros nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Hermanos, vestirse de la coraza de justicia es cuando nosotros tenemos una relación correcta con Dios, cuando vivimos una vida santa y limpia de pecado, Dios trae juicio justo sobre nosotros. Recuerde que primero el apóstol Pablo menciona el cinturón de la verdad, que el domingo pasado lo vimos, que la verdad es la palabra de Dios, tenemos que ajustarnos, obedecerla. Y ahora la coraza, que es la parte esta de la armadura del romano, que es toda esa parte de aquí para poder proteger el corazón, las partes más vulnerables. Y es ahí donde nosotros, hermanos, entendemos este principio, hermanos, que tenemos que nosotros, hermanos, vivir limpiamente. ¿Para qué? Para que Dios trae un juicio justo sobre nosotros. Salmo 50, versículos 5 al 6 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Después el mismo versículo, pero en un lenguaje actual dice, y declara, acá se va a entender un poquito mejor, que se pongan a mi lado los que me son fieles, los que han hecho un pacto conmigo y me ofrecieron un sacrificio. Escuche esto, y el cielo da a conocer que Dios mismo será el juez y que su juicio será justo. A través de Cristo, obviamente. Sin Cristo vamos perdidos, hermanos. Amén. Sin Cristo nadie zafa, como dicen los chicos, ¿no? Si nos vestimos de la coraza de justicia, vamos a vestirnos con un buen testimonio. ¿Cuál es la coraza de justicia? Bueno, lo estamos viendo. Lo que sucede es que cuando nosotros no hacemos lo correcto, le damos lugar al enemigo. Y legalmente hay una ley aquí. Legalmente el enemigo tiene derecho de dañar nuestras vidas si le dejamos puertas abiertas. Porque a nosotros, ¿qué nos protege? Nos protege la justicia de Dios. Que a través de la sangre de Cristo Dios nos ve justos a nosotros. Y si no hacemos lo correcto, estamos hablando de
de ponernos la coraza de justicia, inevitablemente nos corremos de la protección de Dios cuando hacemos las cosas mal, y es así que el diablo tiene derecho de dañar. Por eso el apóstol Pablo dice, tiene que ponerse la coraza de justicia, vivir en santidad, vivir para Dios, para que el Señor, hermanos, nos vea a nosotros justos. Y es ahí donde el diablo no puede entrar en nuestras vidas. La coraza de justicia es tener un buen testimonio, hermanos, vivir en santidad, vivir una vida limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la coraza de justicia. Esta coraza protege el corazón, hermanos. Los romanos se ponían esta coraza en la cual el cinturón, la espada, todo, pero la coraza para que cuando venga una flecha o la misma espada empiece a proteger el corazón, los pulmones, todos los órganos vitales que, obviamente, si lo agarra una flecha o una espada, fue por el romano, ¿no? Pero esta coraza protege el corazón, hermanos. Porque cuando vivimos una vida acorde, escuche esto, a la voluntad de Dios, el diablo no tiene acceso a nuestra mente, a nuestro corazón. Cuando nosotros vivimos una vida limpia, cuando nosotros tratamos de hacer lo mejor para el Señor, hermanos, todos nos equivocamos, ¿verdad? Estamos hablando de que todos somos pecadores, todos nos equivocamos, es verdad, pero cuando nosotros nos esforzamos para vivir una vida limpia, nos esforzamos para vivir una vida justa, es cuando nos vestimos de la coraza de justicia. Vamos a ir al punto número 2, hermanos, porque este tema, este punto justamente es el que más nos va a tocar y más tenemos que nosotros ponerlo a trabajar en nuestras vidas más bien, dando lugar al diablo. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, escuche, airaos, o sea, enójense, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o sea, los insultos, ¿verdad? Y las maldiciones, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y escuche, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, cuando el apóstol aquí está hablando, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes se pueden enojar, claro que sí, pero no se ponga el sol sobre su enojo, o sea, no dejen que este enojo siga, ¿por qué? Porque puede entrar amargura, puede entrar odio, puede entrar mal humor, comenzamos a insultar, a maldecir, y es cuando nosotros le damos lugar al diablo. Estamos hablando de ponernos la coraza de justicia para que Dios nos vea justos a través de nuestra obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos como en una, por así decirlo, una cobertura en la cual Dios nos ve justos, pero si nosotros le damos lugar a Dios, empezamos a corrernos de esa cobertura y ya Dios nos ve no justos, y es ahí cuando el diablo tiene derecho a entrar, y es ahí cuando te sacas la coraza de justicia y el diablo puede atravesar el corazón y ahí empiezan todos los problemas. Hay esperanza, claro que sí, Dios siempre nos va a buscar, siempre nos ayuda, es verdad, pero podemos sufrir. Si nos ponemos la coraza de justicia, Dios nos ve justos, hermanos. Ponerse la coraza de justicia es vivir, como recién dijimos, en santidad y ser un buen cristiano. Todos estamos tratando de hacer eso, amén, hermano. Para algo venimos a la iglesia, para algo vivimos para Dios, oramos. Pero siempre es bueno, hermanos, venir a la iglesia y que nos digan, tenemos que mantenernos, hermanos, tenemos que alinearnos bien en el camino, no nos movamos ni para derecha ni izquierda, sigamos adelante, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, sobre nosotros, hermanos, amén. Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Usted sabe que hay personas que hacen el mal, como pueden ser delincuentes o no delincuentes, pero personas que hacen mal a otras personas, pero nosotros como cristianos también podemos hacer mal, hermanos. Somos seres humanos, hermanos. Dentro del corazón está todo lo malo, ¿no? Si queremos ser malos, somos malos, amén. Pero tenemos que cuidarnos continuamente, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios nos vea justos. Eso es cubrirse de la coraza de justicia. Cuando hacemos el mal, el diablo tiene derecho de dañarnos, hermanos. Pero escuche, la coraza de justicia nos protege.
¿Por qué? ¿Por dónde entra el enemigo si nosotros le cerramos las puertas? Bueno, mire, el problema es cuando le damos lugar al diablo, dejamos que con sus palabrerías nos atormente. Vivimos una vida correcta en Dios, venimos a la iglesia, tratamos de hacer todo bien, tenemos nuestras fallas, es verdad, pero queremos agradar a Dios y empieza el diablo a mentirte, ¿no? No, es que ese hombre o esa mujer, o no, esto es así, y empieza a palabrear nuestra mente. Y si nosotros escuchamos algo que no es verdad y lo dejamos entrar, también el diablo puede entrar por ahí y empieza a trabajar en nuestras vidas y nosotros somos los que le estamos abriendo las puertas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque el enemigo es muy sutil y trabaja hasta, parece nuestra conciencia, y nos hablamos y nos habla, y muchas veces estamos hablando con el enemigo sin darnos cuenta. Tenemos que, hermanos, estar atentos. El diablo maquina nuestra mente para que le demos lugar a él. En nuestras relaciones interpersonales, él sabe dañar también. Mire, 2 Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, dice el apóstol Pablo, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja, ahí está, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo está enseñando y está diciendo, ojo, porque si te dañan, tienes que perdonar, ojo, y si tú lo perdonas, yo también lo voy a perdonar. Yo no me voy a decir, sí, apóstol Pablo, pastor, me hizo tal daño. Ay, ya le empezamos a agarrar ideas, hermano, ¿no? A esa persona. Dice, si tú lo perdonas, yo también lo perdono. ¿Por qué? Porque le podemos dar lugar al diablo, hermanos. Cuando empezamos a guardar un poco de rencor contra una persona, ¡wow!, ahí entra el diablo. Y es como desatarnos esa coraza de justicia y el diablo entra y nos puede penetrar con su espada, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo está diciendo, dice, tienes que ponerte la coraza de justicia bien ajustado y no dejar que el diablo entre por algún lugar para matarnos. Amén. En lo espiritual, él es muy sutil, él es muy paciente, hermanos, y él espera el momento justo para tirar la lanza, para darnos una espada o una saeta en nuestros corazones. ¿Podemos airarnos con una persona? Claro que sí, hermanos. Yo me he enojado con personas, amén, pero si dejamos pasar solo un día sin perdonar, inmediatamente se transforma en pecado. Es difícil, ¿no? Estamos hablando de que no es que pasó la persona, te pisó el pie o me enojé con la persona, no, estamos hablando de algo que realmente lastima, amén. Y a mí me ha pasado, hermanos, de personas, mismo en la iglesia, que han hecho algo y me ha enojado y digo, no. Y inmediatamente recuerdo que si nosotros abrimos un poco la puerta a Satanás, hermanos, nos desatamos o sacamos esa coraza de justicia, es un gran problema, hermanos. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, dice el Levítico 19:16. ¿Qué significa? Que no tenemos que darle ni lugar a la persona que está haciendo mal, ni nosotros hacer cosas. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que caminar recto porque el diablo va en serio. Le damos lugar al diablo cuando tenemos otras relaciones, hermanos, también que no son cristianas. 2 Corintios 6:14 al 16 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, hermanos. Esto no significa que ahora nos vamos a apartar todo el mundo y dice, no, yo no me junto con vos porque vos no eres cristiano. No, nada que ver, lejos de eso, hermanos. Nosotros tenemos que acercarnos a las personas para poder predicarle a Cristo. Estamos hablando de una intimidad, de una amistad
amistad con una persona, una intimidad. Cuando tú tienes un amigo, compartes muchas cosas. A mí me pasó de tener un amigo, hermanos, cristiano, y este amigo mío se apartó. Empezó a fumar marihuana, o sea, seguía trabajando, pero empezó a fumar su marihuana, engañó a su esposa, después volvieron otra vez, y bueno, todo empezó, y claro, es muy difícil ahora entrelazar la amistad de nuevo, porque él está en un lado y yo estoy en otro, y hay una fricción, amén. ¿Y qué pasa, hermanos? El diablo puede entrar por allí también, sin darnos cuenta, tarde o temprano, sí, porque cuando tú tienes un amigo, entregas tu corazón, hermano. A no ser que sea una relación normal. Una relación normal puedes tener una relación con cualquier persona y tú de un lado y esa persona de otra y le ayudás, tienen quizás unas buenas conversaciones, pero amistad es otra. Amistad es otra cosa, hermanos. Cuando hablamos de amistad hay corazones que se relacionan y se cruzan, amén, y podemos correr un grave peligro. Otra forma de darle lugar al diablo es no moverse con Dios. Cuando decimos cuando decimos de ponernos la coraza de justicia, estamos hablando de ponernos a trabajar para Dios. Si nosotros decimos, bueno, me voy a poner toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, empiezo a leer la palabra de Dios, la empiezo a practicar, ahora la coraza de justicia, empiezo a vivir en santidad para que Dios me vea justo, y todo lo demás, si nosotros no nos movemos con Dios, hermanos, es un gran problema. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, en otras palabras, el que hace la voluntad de Dios, Dios nos ve justos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, sabemos que obedecer su palabra, ¿verdad? A mí una persona me dijo, pero pastor, yo no tengo tiempo de hacer tantas cosas en la iglesia. Eso no significa que estés haciendo millones de cosas en la iglesia y esa es la voluntad de Dios. Quizás Dios te ha llamado a orar. Quizás Dios te ha llamado a predicarle a tus vecinos. No lo sé, pero la voluntad de Dios, cada uno de nosotros sabemos cuál es la voluntad de nuestro Dios personal, hermanos. La voluntad de Dios para la iglesia, ¿cuál es? Vivir en santidad, creer en Cristo, sabemos que lo estamos esperando para que Él cuando venga nos lleve, o cuando el día que nos vayamos a la eternidad, que los ángeles nos lleven a la presencia de Dios. Eso es algo congregacional, amén, pero hablando personalmente, en lo individual, en cada cristiano, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. A mí me llamó a predicar, a otros los llamó a ser fieles en la iglesia, a otros columnas financieras, a otros evangelistas, qué sé yo, hay tantos, hay hermanas que son tremendamente profesionales casi, tratando con los chicos, amén, enseñando como Leonor, Leonor puede enseñar a muchos aquí. Cada uno tiene su parte, pero ¿qué sucede, hermanos? Tenemos que movernos con Dios en la voluntad, amén, de nuestro Padre. Por ejemplo, ¿qué nos llama a nosotros? Esto es una iglesia pionera, no hay muchas cosas que ser fieles, amén. Aunque llueve y truene, amén, Leonor y Marcelo vienen, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Y es el Señor, hermanos, agradándose a través de Cristo en nosotros, porque somos fieles. Y eso es lo que nos toca a nosotros en este tiempo. Quizás cuando más adelante otras cosas, pero eso es, hermanos, movernos con Dios. Quiero finalizar en somos justos delante de Dios por Jesús. Somos justos. La coraza de justicia significa eso. El apóstol Pablo dice, estás armándote toda la armadura de Dios. El domingo pasado vimos el cinturón de la verdad. Ahora ponte la coraza de justicia. Listo. Vivir en santidad, vivir para Dios, no dejarle lugar al diablo, ya lo hemos visto. Y somos justos, hermanos. O sea, la coraza de justicia tiene su efectividad cuando, hermanos, estamos con Jesús. Romanos 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, ¿verdad?, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, la justificación es necesaria. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como seres humanos. Desde que cayó Adán y Eva, nuestra naturaleza es así. Y por eso necesitamos, hermanos, la justificación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin la justificación, escuchen,
Sin la justificación, ninguno de nosotros que fuimos pecadores y estábamos lejos de Dios, podríamos haber sido aceptados por el Señor. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. En la Biblia, hermanos, el término justificar, y esto es muy importante saberlo, es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador. Dios nos declara justos, hermanos. Qué Dios bueno que tenemos, hermanos. Somos justos, con todos los errores que tenemos, Dios nos ve justos. Por eso dice, nos ve perfectos, aunque no somos perfectos. La perfección en la Biblia habla de santidad. Nos ve perfectos a través de la sangre de Cristo. Y cuando nos desviamos un poco, venimos a arrepentimiento y otra vez Dios nos perdona y seguimos, hermanos, a través, en ese manto, hermanos, de justificación, de justicia. Nos ve justos, hermanos. Eso es glorioso, hermanos, sinceramente. Por eso el apóstol Pablo dice, ármense de la armadura, pónganse en el cinturón de la verdad, pónganse la coraza de justicia, y es lo que estamos hablando hoy. Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es lo que vimos el domingo pasado, y vestidos con la coraza de justicia. Sabemos, hermanos, que somos justos delante de Dios cuando estamos con Cristo, ¿verdad? Pero podemos perder la justificación cuando le damos lugar al diablo. Tenemos que ajustarnos la coraza de justicia, hermanos. Esa es la coraza de justicia. Y cuando nosotros vivimos en santidad y Dios nos ve justos, estamos protegiendo nuestro corazón, que es nuestra alma, hermanos. La parte espiritual de nuestras vidas. Recuerde que nosotros somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo, bueno, es lo que vemos. El alma es todos nuestros pensamientos, nuestra personalidad, y el espíritu, y el alma y el espíritu es donde Dios, hermanos, quiere que esa coraza esté allí, hermanos, y protegiendo toda esa parte espiritual. Y el diablo la quiere destruir, obviamente, pero no le vamos a dejar, amén. No le vamos a dejar por nada al mundo. Vamos a vivir para Dios, vamos a ajustarnos, hermanos, a esta coraza de justicia y seremos realmente justificados delante de Dios cuando nos presentemos delante del Señor. Y a ver su nombre, ¿cómo es tu apellido? ¿Cómo? Ahí está, Marcelo Santiñaque. Bueno, te lo dije más o menos, después me lo voy a aprender, me lo voy a leer. Dice, sí, adelante. Gloria a Dios. Y el otro de atrás está mi nombre ahí, ¿no? Pablo Césped, a ver. Y se demoran porque hay un traspapeleo, ¿no? No, hasta acá. Ay, Señor, gloria a Dios. Porque somos justificados, hermanos, por la sangre de Jesucristo. Dios es bueno, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos ayude, hermanos. Padre, gracias por esta noche, mi Dios. Clamamos y pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida a tu voluntad, mi Dios. Queremos que tu mano poderosa se extienda en esta noche sobre nosotros. Bendícenos a través de nuestra obediencia. Sabemos, mi Dios, que erramos muchas veces y nos arrepentimos en esta noche si hemos pecado, Señor, contra ti, mi Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo libera nuestras vidas, Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Si tú quieres orar conmigo, yo quiero orar por mi vida. Si tú que me quieres acompañar para que Dios nos proteja, hermanos, en toda esta semana que tenemos por delante, para que no pisemos el palito, como se dice, ¿verdad? Que el diablo no nos engañe, hermanos, y podamos vivir una semana fructífera, hermanos. Si quiere orar conmigo, repita esta oración al Señor. Dígale así: Padre Celestial, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, pido protección divina en toda esta semana. Ayúdame a guardar tus mandamientos y a agradarte, Padre. Señor Jesús, tú eres mi Salvador y voy a luchar, Señor, mi Dios, y correr esta carrera hacia la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dele una alabanza a Cristo, hermanos. Aleluya, mi Dios. Aleluya, te exaltamos, Jesús. Aleluya. Vamos a despedirnos en oración. Padre, gracias por este tiempo, mi Dios. Clamamos y pedimos que te muevas, que este sermón, Señor, mi Dios, tú lo selles de nuestros corazones y que dé fruto a 100 por 1, Padre. Protege el regreso a nuestro hogar en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Pueden saludarse.